minutos nada más vamos a iniciar la conferencia magistral a cargo del señor Carlos Fuentes. Queremos comentarles que luego de la conferencia el señor Fuentes va a firmar ejemplares en el stand de Editorial Alfaguara, stand número 1013 del Pabellón Verde. Les rogamos, por favor, a partir de ahora tengan a bien silenciar los teléfonos celulares para que no tengamos mayores interrupciones y podamos disfrutar con comodidad y suma atención de esta conferencia magistral. Reitero, les pedimos de corazón, tengan a bien silenciar los teléfonos celulares. Vamos a comenzar en minutos y les reitero, luego de la conferencia va a firmar ejemplares Carlos Fuentes, ejemplares de sus obras, en el stand Editorial Alfaguara, número 1013, Pabellón Verde. A todos y cada uno de ustedes, gracias por su asistencia. En minutos iniciamos la conferencia magistral. Gracias por su comprensión. A ustedes por su presencia en este acto de la Feria del Libro. Me siento contento de estar de vuelta en esta gran ciudad de Buenos Aires, una ciudad de mis amores y mi juventud y de mi vida. Señoras y señores, hay historia sin novela, pero no hay novela sin historia. La literatura mexicana dejó el testimonio de los años de la Revolución, 1910 a 1930, en Los de abajo de Mariano Azuela, de 1915, El aire de la serpiente, 1928, y La sombra del caudillo, también de 28, de Martín Luis Guzmán, así como el Vámonos con Pancho Villa, 1931, de Rafael Muñoz. Pero en 1947 aparece una novela no exactamente sobre la revolución, sino sobre los años inmediatamente anteriores. Al filo del agua, de Agustín Yáñez. Yáñez trasciende el relato lineal anterior. Su novela tiene un coro con un refrán: pueblo de mujeres enlutadas. Y la estética del coro nos relata lo que antecede, lo que precede a la revolución. La historia se prepara y se inicia de una manera que la propia historia desconoce. Yáñez nos revela el secreto de lo desconocido. Vence la linealidad con la diversidad de las voces. Juan Rulfo Alcabo nos entrega la novela final del ciclo revolucionario, Pedro Páramo, de 1955. La historia de la revolución está allí, pero contada por un hombre joven, Juan Preciado, que entra al pueblo de Comala en busca de su padre, el cacique Pedro Páramo. Lo guían las mujeres de Pedro Páramo, Eduviges, Damiana, Dorotea la Cuarraca, Ana, la sobrina del señor cura, y al cabo Susana San Juan, la mujer de Pedro Páramo, que Pedro Páramo, dueño de vidas y haciendas, no pudo hacer suya. Todas son ánimas. Cuando Juan Preciado lo entiende, es para darse cuenta de que él también es solo un muerto más, cuyo destino será, en las palabras de Eduviges, estar aquí enterrados por mucho tiempo. La muerte
muerte, dice Georges Bataille, es el origen disfrazado. Pedro Páramo, novela de nuestro origen, es también historia de nuestro fin. No es posible ir más allá. Pedro Páramo desnuda el cacto de espinas y nos clava la novela como un rosario en el pecho. Toma la cruz más alta de la montaña y nos revela que es un árbol muerto, de cuyas ramas cuelgan los frutos dorados de la palabra. Esta fue mi herencia literaria mexicana más inmediata. Pero antes, claro, yo todos los años leo a Cervantes, pero siempre tengo la impresión de que es por primera vez. Y Cervantes, en Cervantes se puede leer el origen de la novela moderna y su audacia narrativa. Don Quijote es novela de novelas, es épica, es picaresca, morisca, es novela dentro de la novela y es novela que se sabe novela. Cuando Don Quijote, el lector, entra a una imprenta en Barcelona y pregunta ¿qué se publica aquí?, la respuesta es: lo que aquí se publica es Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes. O sea, la novela que estamos leyendo, eso es lo que se publica aquí. Esta respuesta transforma a Don Quijote, que ha sido lector, en Don Quijote, personaje de novela. De Cervantes desciende lo que yo llamo la tradición de la Mancha, el Tristram Shandy de Laurence Sterne y Jacques el Fatalista de Diderot. En ellas la realidad cotidiana es un contratiempo que funda otra realidad. Lawrence Sterne escribe sobre las alternativas posibles de lo que estamos leyendo y Diderot nos ofrece un repertorio de posibilidades para la pregunta ¿dónde se conocieron Jacques y su amo? En un hotel, con unos monjes, en casa de un noble, emborrachándose en una abadía, en un burdel. La inmensa atracción enseguida, la inmensa atracción de Napoleón Bonaparte da pie a la novela realista, dominada por el héroe o antihéroe napoleónico. Julián Sorel en Rojo y Negro de Stendhal y Rastignac en La Comedia Humana de Balzac. Ambos son émulos de Napoleón en su ambición social. En cambio, el Raskolnikov de Dostoyevsky, otro idólatra de Napoleón, convierte el destino en crimen y castigo. Termina la época napoleónica, aunque Balzac, el gran Balzac, la debilita con la memoria de otra realidad, significada por el destino, la magia, la pasión y el secreto, en obras como La piel de Zapas, Racine, La búsqueda del absoluto, Zetamarcas y sobre todo Louis Lambert. Louis Lambert, esta gran novela que prefigura la extraordinaria vida de Federico Nietzsche. Es decir, que las excepciones no solo confirman la regla, sino que a veces la excepción es la regla. Nada lo confirma mejor que la obra más excepcional del siglo XIX latinoamericano. Al lado del poema de José Hernández, aquí estamos, Martín Fierro, y del ensayo de ensayos, que es el Facundo de Sarmiento, en Brasil, Machado de Asís es quien continuará la tradición de La Mancha con su novela Las Cubas de 1881, novela contada por un muerto, cito a Machado, con la pluma de la risa y la tinta de la melancolía. Machado es parte de nuestra ascendencia. Es el brasileño que prefigura a Borges, a Carpentier, a García Márquez. También es el novelista anterior a los novelistas del siglo XX que dejan atrás el realismo para darle a la novela la libertad de contarse a sí misma. Serían, claro, Joyce en Irlanda y su descendencia inglesa, en lengua alemana Hermann Broch, Thomas Mann, Robert Musil, Heinrich van Doderer, Los demonios, Franz Kafka. Pero ¿acaso la mayor fraternidad latinoamericana se da con un escritor norteamericano? Una fraternidad latinoamericana con un escritor norteamericano del sur, condenado por el crítico Alan Tate como un gongorista sureño, el insulto que para nosotros es un elogio, porque William Faulkner apela a la gran tradición barroca
para decir lo que no podría decirse de otra manera. Disiente, y no es en esto el único, del optimismo fundador de los Estados Unidos. Las novelas de Faulkner tienen lugar en un espacio definido, el condado de Yoknapatawpha, la tierra dividida por la intuición del otro que llega, el intruso en el polvo. Charles Bond en Absalón, Lena Grove en Luz de Agosto, el negro Joe Christmas son caracteres del gran coro colectivo de Faulkner. Culmina en la memoria de los sobrevivientes, Miss Rosa Caulfield, y de los descendientes, Quentin Compson. Apelo a esta fraternidad con Faulkner, que nos une a muchos escritores de Iberoamérica, para al cabo situarme a mí mismo. Somos parte de una historia tan recia, tan abundante, tan incumplida, que solo convirtiéndonos en parte de lo que somos allá, podemos ser lo que queremos ser acá. Hablo de Juan Goytisolo, de Milán Kundera, de Günter Grass, de Nadine Gordimer, y aquí, en Argentina, de la gran tradición creada por Borges y Macedonio, por Alt y Bianco, por Bioy Casares y Cortázar, por Luisa Valenzuela, Matilde Sánchez, por Silvia Iparraguirre y César Aya, por Claudia Piñero y Andrés Neumann, por Leopoldo Brizuela y Elvira Orfé, por Manuel Puig y David Viñas, por Eduardo Zaqueri, por Leopoldo Marechal y Eduardo Mallea, por fin por Martín Caparrós y por Ricardo Pilia, y en fin, sobre todo por el gran Tomás Eloy Martínez. Y perdón por los olvidos, que sé que son muchos. Con ellos llego al tema central de esta charla. La Ciudad de México es mi ciudad. En mi vida saltó de 1 millón a 20 millones de habitantes. La ciudad, el país México, que tenía 20 millones de ciudadanos cuando yo nací, hoy cuenta con cerca de 120 millones. Somos el primer país de lengua castellana. La Ciudad de México como novedad colectiva fue el tema de mi primera novela, La región más transparente, de 1958. El destino de un mexicano, el de la muerte de Artemio Cruz, de 1962. La gran carga, posibilidad y negación de la historia, Terra Nostra, de 1975. En La voluntad y la fortuna, de 2008, y Adán en Edén, de 2009, salto de la esperanza crítica de mis primeras novelas a la crítica desesperada de nuestros días. Pero en todas ellas he seguido una serie de convicciones creadoras. Creo que un gran desafío de la novela actual es el de dar los tiempos de la simultaneidad, dejar atrás la muy simple y muy cómoda linealidad. Contestar a la pregunta ¿por qué la escritura está condenada a la sucesión y le es negada la coexistencia de los tiempos? La novela moderna es una rebelión contra esta ley. Un cuadro de Picasso o de Goya o de Velázquez en el arte de España es incomparable, fíjense, Velázquez, Goya, Picasso, una obra de ellos se admira y percibe simultáneamente. Aún una pintura tan compleja como Las Meninas de Velázquez admite muchas lecturas a partir de su presencia frontal. El misterio es ¿qué pintó Velázquez? ¿Lo que vemos o lo que aún no sabemos? La literatura carece de esta lectura frontal. Debe inventar maneras de leer e imaginar el texto que suponen alterar lo que la página ofrece de manera lineal para crear una imposible simultaneidad de la obra. Cosa imposible, digo, toda novela en este sentido es un fracaso. Pero el intento, llámese el Ulises de Joyce, el Absalón de Faulkner, es lo que importa. Y algo más, el fracaso del novelista es el triunfo del novelista en cuanto la novela no tiene fin porque es apropiada por el lector, el destinatario, que es el lector, quien tampoco escribe la palabra fin, porque la lectura de un lector solo anuncia la lectura del siguiente lector. El novelista, dicho de otro modo, siempre debe rendirle cuentas a esa desagradable marquesa que entra a las 5 de la tarde. Una marquesa que no le hace falta a Mallarmé, pero
pero sí André Gide. Crear entonces la sensación de simultaneidad en una novela, este es un gran desafío y es un hermoso problema, porque la novela es una respuesta a lo que impide en nombre de lo que la favorece. Tal es la lección de Faulkner, de Bloch, de Joyce: pluralidad de voces, simultaneidad de tiempos, ruptura de la narración por la incursión de otros géneros. Doy un ejemplo contemporáneo, muy contemporáneo, en Jonathan Franzen, donde la narración novelesca es inseparable de la poesía narrativa, de la política, del periodismo, del fait divers, de la sociología, de la pintura, del manifiesto. Una gran novela que les recomiendo mucho, que se llama Freedom, Libertad. La novela, de esta manera, por todo lo que llevo dicho, crea una segunda realidad en lucha contra la primera realidad de lo comprensible y comprobable porque está allí. Pero lo que nos rodea puede ser visto como un potencial de lo no visto, salvo por la imaginación del lector. Digo, Don Quijote era inimaginable antes de 1605. Después, la realidad no es imaginable sin Don Quijote. La novela que yo acabo de terminar, que se llama Federico en su balcón, está protagonizada por dos interlocutores: el autor de la novela y el personaje Federico Nietzsche. Como Nietzsche dijo, Dios ha muerto, Dios, para contradecirlo, le da una segunda vida a Nietzsche, pero le permite observar un mundo donde todo es un eterno retorno. Dios informa a Nietzsche y Nietzsche informa a Dios. O sea, lo que quiero decir es que la información tiene muchos rostros. Antes de ser libro, la información pasa por la edición y la información pasa por la prensa. Pero yo creo que la información no mata la novela, lejos de ello. ¿Acaso reduce el número de lectores? Que en todo caso nunca ha sido inmediatamente muy grande. Una novela dura permanece y gana lectores. Este es su mérito, este es su desafío. 4 siglos de Don Quijote, 40 años de 100 años de soledad. ¿Cómo medir el tiempo de un libro? La respuesta es que la novela vive porque es irreemplazable. No hay un programa de televisión que supere lo que nos da una novela de Milán Kundera, por ejemplo, porque Kundera, pongo por caso, trasciende la información, va más allá, informa de lo que la información no informa. Permítanme relacionar entonces a la novela con la edición y la información. Los escritores dependemos de los editores, pero los editores dependen de los escritores. Hay que quererse, y los escritores dependemos de los diarios. Yo mismo empecé a escribir como periodista. Pronto me di cuenta que si quieres hacerte rico, no trabajes para un diario, mejor sé dueño de un diario. Chesterton dijo que el periodismo consiste en decir Lord Jones ha muerto a gente que jamás supo que Lord Jones existía. Es como si dijésemos Don Quijote vive y tú no lo sabías. De ahí la función del periodismo, ser puente entre la noticia cotidiana y la noticia literaria. El periodismo es la conversación, el periodismo es la conversación de la literatura. Si no sabíamos, según Lord Jones, según Chesterton, quién era Lord Jones, no sabíamos tampoco, sabíamos quién era Don Quijote antes de Cervantes o Gregor Samsa antes de Kafka. Es decir, Lord Jones y Don Quijote son cada cual a su manera noticias, es decir, cada cual en su momento son modernos. Ahora, estoy de acuerdo en que moderno y modernidad son palabras equívocas y a veces huérfanas, ni modern ni dad. Pero no hay novela sin tiempo, un tiempo nuevo sin el cual el tiempo histórico sería incomprensible. Aunque nos podemos preguntar, ¿la historia misma ha terminado? Como nos dicen los comentaristas, que al hablar del fin de la historia, en realidad nos están diciendo porque ese es el momento que conviene a nuestros intereses y no hay por qué cambiarlos. En cambio, la historia se empeña en no terminar. La historia no quiere terminar.
lo cual nos permite, nos obliga, nos insta a hacer la historia, a continuar la historia, a no darla por terminada, a perseguir los objetivos políticos, sociales, literarios, humanos que aún no alcanzamos, y que cuando los alcanzamos será solo para perseguir nuevos y mejores objetivos. Fin de la historia, ¿cómo? ¿Cómo si aún no hemos dicho nuestra próxima palabra? No nuestra última palabra, sino nuestra próxima palabra. Palabras sin conclusión. Esta es la fraternidad fundamental, verdadera, de la literatura y la historia. La novela, entonces, es lo que no puede decirse de otra manera. En otras artes priman la sonoridad, una sonoridad propia de la creación. No puede decirse una fuga de Bach. Velázquez existe sin palabras. Hay artes que no están ligadas a la realidad cotidiana, sino más bien a su propia creación. En tanto que la literatura está ligada en primer término a la vida cotidiana. Buenos días, ¿qué hay para cenar? ¿Cómo te va, che? El desafío literario consiste en descubrir las otras dimensiones del decir sin prescindir del decir. ¿Qué le da a la literatura su propia dimensión? Creo que dos cosas: la imaginación y la memoria, la imaginación y la memoria como eventos del lenguaje. La Mancha existía antes de Cervantes, pero nunca será la misma después de Cervantes. Ahora la Mancha quiere decir imaginación y memoria. Nuestra lengua, el castellano, es lengua de dos continentes y de muchas tradiciones: ibérica, india, mestiza, negra, mulata, cristiana, árabe y judía, griega y latina, mediterránea y caribe, asiática y pacífica. Nuestra lengua. Hoy más que nunca hay la impresión de que pasamos de una civilización a otra. En África del Norte y el Medio Oriente, en Italia, en España, en la Gran Bretaña, en los países nórdicos, en los propios Estados Unidos. Queda atrás una civilización consumada y emerge otra aún sin nombre, como la antigüedad que no se sabía antigua, como la Edad Media que se ignoraba como tal. Oye, Dante, ¿sabes que estás en plena Edad Media? No lo sabía. Emerge pues una nueva edad aún sin nombre, pero marcada por la continuidad de la cultura. Y me apego aquí a la distinción de Spengler en La decadencia de Occidente. La civilización cambia constantemente, la cultura es permanente. La civilización pasa de la atracción animal a la rueda, al motor terrestre y al aéreo. Beethoven o Miguel Ángel son ellos mismos, insustituibles, irrepetibles, son cultura. Cambian el habla, la escritura, hay nuevas obras de arte, nueva música, libros nuevos. La imaginación y la memoria se siguen casando. Y cómo no, cambian el cine, la radio, la televisión, y aparecen medios inconcebibles hasta hace muy poco: Facebook, Twitter, iPhone. La cultura se enriquece. Se oponen a ella los que no aceptan el cambio. Resurgen en vez de las ideologías refrigeradas, el racismo, la xenofobia, la disputa entre las culturas, las separaciones intolerables para países como los nuestros, resultado de culturas paganas y cultura cristiana, pero también de la cultura semita, judía y árabe, que convivió con el cristianismo 7 siglos en España. Descendemos de la reconquista cristiana, pero también de los consejeros hebreos de la corte de Alfonso el Sabio, que impusieron el castellano por encima del latín, de los judíos y los conversos, Fernando de Rojas, Luis Vives, Fray Luis de León. Descendemos de los árabes que introdujeron a Aristóteles y la cultura de Toledo, nos dieron la Alhambra y el Alcázar de Sevilla,
las palabras ená, alcachofa, alcancía, alcanza, al andaluz. Los árabes nos dieron además la costumbre de bañarnos. Y se fijaron en las tumbas del rey Fernando III, junto con las palabras en latín, castellano y hebreo, palabras árabes, para recordarnos que somos lo que somos porque somos todo esto, y que acaso tenemos el destino de restaurar, como en la tumba del rey, la coexistencia y el respeto de las culturas, a las culturas y de las culturas que son nuestras. El español que se habla en América es mestizaje de España con el mundo indígena preexistente y más tarde con el mundo africano esclavizado. De ahí venimos los mestizos europeos e indios, mestizos y mulatos, a integrar el continente de México, Centro y Suramérica, abocado por su historia a jugar un papel de importancia en un mundo de cambios veloces donde se conjugan el nacionalismo, el tribalismo y la globalidad. La pregunta entonces es, ¿podremos encontrar el punto donde la exigencia particular y la exigencia global se reúnen, admitiendo de antemano que algunos problemas requieren solución local y otros solución nacional o internacional, y admitiendo también que pueden y deben haber poderes nacionales y aún supranacionales, pero a condición de que haya también efectivos poderes locales? La globalización no puede pasar por encima de los estados nacionales y las sociedades locales. Pero estas sociedades y estados no deben permitir lo que Jacques Attali teme, un oscuro guión en el que los dominós vuelvan a caer, no del lado del comunismo, sino del tribalismo, y que la vida tribal sea, como en la pesimista versión del Leviatán de Hobbes, solitaria, pobre, maligna, brutal y breve. Evitar el tribalismo y sus excesos, superar el nacionalismo y los suyos, supone repensar la comunidad democrática, dándole su debido valor a la iniciativa local, pero también a la iniciativa nacional y por extensión internacional. Dejemos de bailar sobre la tumba del imperio del mal. Lo único que hemos ganado, nos advirtió el gran escritor norteamericano Arthur Schlesinger, es una nueva oportunidad para la democracia, ni más ni menos. La presidencia de Barack Obama lo demuestra. En América Latina, nuestro cambio más radical es el paso del número a la calidad, de la masa de población a la distinción ciudadana. Este paso de población a ciudadanía, en este paso debemos demostrar y adecuarnos al paso de una nueva proposición democrática más allá del nacionalismo, más allá del tribalismo, más acá del globalismo. Si vamos a ser ciudadanos del continente azteca e inca, habsburgo y borbónico, franciscano y jesuita, jacobino y bonapartista, corporativo y centralista, solo lo seremos desde abajo y desde la periferia. Evitemos la disrupción tribal, el autoritarismo nacionalista y la globalización impersonal mediante la articulación política en democracia todos los días. Las discusiones en torno al tema del bicentenario de la independencia propiciado en Madrid por la cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara y por la Secretaría General Iberoamericana y Enrique Iglesias concluyeron con una trillada de preguntas. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos remediar? ¿Qué cosas no tienen remedio? Pero también con otro triple cuestionamiento. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué cosas sí tienen remedio? A la pregunta si la cultura es factor de desarrollo, ¿cuál es entonces la responsabilidad de los estados latinoamericanos? Mi respuesta también es triple: educar, educar y educar. La educación es base del conocimiento, el conocimiento es base de la información y la información es base del desarrollo. ¿Es la cultura escenario propicio para la construcción de acuerdos nacionales? Por sí sola, no. Tenemos la costumbre monárquica del acuerdo desde arriba equivalente a un dictado.
nos faltan más y más caminos desde abajo, ascendentes, que aseguren una voz para las mayorías. Hemos logrado una democracia política cuyas reglas son respetadas aún por quienes ayer nomás hubieran recurrido a las armas. Nos falta extender la democracia a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la alimentación. No hay democracia viable si la mitad de la población sobrevive en la miseria. Nos hace falta un nuevo trato, un New Deal latinoamericano que aproveche nuestra riqueza mayor que es nuestro capital humano abundante y talentoso, nuestro capital humano. ¿Cómo proyectar a Iberoamérica en el mundo? Gracias a lo que hagamos bien, cultural, social, política y económicamente, cada uno en casa. Pero también gracias a lo que sepamos recibir del mundo. Tenemos una gran cultura creadora, humanista y artística. Estamos retrasados en ciencia y tecnología. ¿Podemos superar este retraso? Si no lo hacemos, seguiremos en el furgón de cola. ¿Cómo lo hacemos? Es la gran pregunta. No hay más respuesta que la expresada de educación, conocimiento, información y, en consecuencia, verdadero desarrollo. Existen una o varias Américas hispanas. Como lo ha señalado Felipe González, no se puede medir con la misma vara económica a Honduras y a Uruguay. Sin embargo, añade el propio González, poseemos la lengua común, el castellano. 500 millones de seres nos entendemos inmediatamente en español. ¿Puede la cultura constituirse del gran elemento de identidad iberoamericana? Mi respuesta es poco ortodoxa, pero evita una de las palabras más feas que he escuchado, que es identitariedad. Yo creo que un mexicano, un colombiano, un argentino, sabemos quiénes somos. Tenemos identidad. En cambio, aún no sabemos respetar nuestras diversidades. Tradiciones añejas, machismo, beatería, superstición, ideologías, intransigencias e ignorancias nos impiden respetar las diferencias sexuales, morales, políticas y religiosas de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Vale la pena leer el gran libro de Amartya Sen sobre el tema para entender que se puede, pongo por caso, ser musulmán, fanático de los Rolling Stones, admirador de Julian Moore, lector del Corán y de Ibn Farid, consumidor de arroz, homosexual y enemigo de Osama Bin Laden, o católico, y todo lo contrario. Señoras y señores, extender la república, pidió James Madison en El Federalista. Abrazar con la república a todos, dijo José Martí, pues la república será de todos o no será de nadie. Extender, abrazar, incluir, no separar. Las sociedades se empobrecen cuando excluyen, se enriquecen cuando incluyen. Hagamos de cada hombre y mujer de cada uno de nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestros países y nuestro mundo centros de inclusión, jamás de exclusión. Los peligros están allí, no los disminuyo, pero las oportunidades también. Y estas, las oportunidades que tenemos, hay que magnificarlas con toda la fuerza de nuestra voluntad y de nuestra imaginación, transformando nuestra experiencia en un destino mejor, más democrático y más libre. Muchas gracias.